Bienvenidos a Image Pro Consulting, el podcast donde entrevistamos a emprendedores en Lanzarote. Hoy tenemos el honor de estar aquí con un coach de fitness, una persona muy fiel a lo que hace. Comenzó hace 10 años con un vídeo de YouTube y hasta el día de hoy se ha mantenido constante y persistente. Aquí con nosotros está Oswald Candela. Hola Oswald, bienvenido. Muchas gracias, amigo, encantado. La verdad que, primero que nada, gracias por invitarme el día de hoy. La verdad que me sorprendió especialmente cuando me dijiste antes lo del vídeo, de que fue hace justo 10 años, porque al final pierdes esa perspectiva de cuánto tiempo ha pasado y te da la sensación de que ha sido hace poco. Y bueno, va a ser una charla bastante amena, veo que hay muchas cosas de qué hablar. Sí. Primero que nada, darte las gracias por invitarme aquí. ¿Cómo fue esa motivación, esa primera chispa que dijiste, voy a hacer este vídeo y no voy a parar? Bueno, realmente eso tiene un contexto, porque realmente desde que estaba en Colombia, justo cuando terminé mis estudios, empezó la universidad, y lo típico que vas mirando a ver qué vas a estudiar, qué vas a hacer con tu vida, y pues pasa que no sabes exactamente qué hacer. Entonces me metí en una carrera, recuerdo que era ingeniería industrial, realmente no me gustaba. Si me preguntas hoy qué es, no sé ni qué es, pero hice un semestre, y justo cuando llevaba ese semestre, por una serie de sucesos, conozco a una persona que me da un libro. Y este libro a mí me cambió la perspectiva de hacia dónde quería dirigir mi futuro. Este libro trataba de la parte económica, que era de Robert Kiyosaki, y fue un libro que literalmente hizo que amara la lectura y que buscara como un propósito en la vida y darme cuenta de que a nivel financiero pues, estaba totalmente equivocado en los conceptos que tenía. Y a partir de aquí, mi perspectiva hacia la vida cambió completamente. Hablo con mi madre, le comento un poco lo que quería hacer y me empezó a apoyar. Y fue la persona que me sugirió dejar la universidad, curiosamente. Entonces, claro, yo estaba en Colombia, estaba con el proceso de que en algún momento me iba a ir para España. Y gracias a esa conversación empezó pues, ese proceso de ¿a qué me voy a dedicar? Realmente estaba con un multinivel en aquella época, estaba con un café que había en ese momento. Y empecé a investigar sobre más cosas. Y para llegar al tema, justo cuando me mudó aquí a España, que fue como 4 años después, tenía que dedicarme a algo. Y yo no sabía a qué dedicarme, estaba totalmente perdido de a qué me dedico, pero tenía una premisa de que tenía que dedicarme a algo que me gustara. Exactamente. Entonces yo venía entrenando en el gimnasio desde que tenía 13 años y decía, pues algo que me gusta, pues entrenar. Yo ya hacía parkour, llegué a hacer capoeira, pues entrenar en el gimnasio y pues me gustaba el mundo del deporte. Y dije, pues fitness va a ser esa parte. Pero claro, la idea era llevarlo a un punto en el que pueda tener la libertad financiera, que conocí ese concepto cuando tenía 16 años. Y tenía un amigo en Colombia que era youtuber. En aquel entonces el concepto de youtuber no era como es el día de hoy. Exactamente. Estamos hablando de hace por lo menos 15, 17 años. Y para mí coló la idea de YouTube con la parte del entrenamiento personal, esa parte del fitness. Entonces en ese momento me empiezo a formar como entrenador personal ya de manera más seria. Tenía algunos conceptos de fitness porque venía entrenando hace mucho tiempo, pero algo que me gustaba. Así que empecé a estudiar lo que es la parte de fitness como entrenador personal. Y lo que iba aprendiendo en todos mis estudios, lo iba complementando y dije, me voy a abrir el canal de YouTube. Y a medida que iba aprendiendo algunos conceptos, lo iba compartiendo en YouTube. Ya, directamente. Sí. Era como no va a esperar hasta el final, sino que voy así sobre la marcha. Pues es verdad que cada tema que iba abordando era un tema que a mí personalmente me interesaba, profundizaba mucho sobre ese tema hasta que ya lo tenía muy claro y empezaba a compartir ese contenido en las redes sociales, en este caso con YouTube. Y así fue como empecé. Recuerdo que fue en el 2014, en diciembre, cuando empecé. Y yo recuerdo tener una conversación con mi madre, que íbamos por el charco, y uno de los problemas era el tema del dinero. Porque al final cuando eres migrante aquí, no tienes el tema de los papeles, era un poco complejo. Y el tema de que muchas de las cosas que quieres es un no, porque al final no hay recursos, era algo de lo que ya estaba un poco cansado. Y yo recuerdo que ella me dice, hijo, hay que ganar dinero. Y ella me decía mucho esa frase. Y fue un día que íbamos caminando por el charco y dije, no, ya está. Pues voy a empezar con esto. Y recuerdo que a los 2-3 días fue cuando empecé a grabar mi primer vídeo, que era como Descubre tu genética, así se llama el primer vídeo. Y ese fue con el que empecé. Así que me animé, puse la cámara y pues... Aquí en Lanzarote. Sí, fue aquí en Lanzarote. Tu primer vídeo fue aquí en Lanzarote. Sí. Y ese libro de Kiyosaki fue... ¿Cómo es? ¿Padre pobre, padre rico? Es Padre rico, padre pobre. Exacto. Ese fue el segundo. El primero que me leí se llama Escuela de Negocios. Escuela de negocios. Y
que nos está escuchando recomendaría más el de Padre Rico, Padre Pobre, Ah, ok. porque el de Escuela de Negocios va enfocado más en multinivel. Ok. Entonces me gustó porque era el concepto que estaba trabajando en ese momento, Ujú. pero para mí el punto de inflexión fue el Padre Rico, Padre Pobre. Qué bien. Kiyosaki desde esa época ha ayudado a toda una generación. Un Increíble. montón. Comenzaste aquí, o sea que tienes 10 años haciendo vídeos aquí en Lanzarote. Sí, Qué maravilla. sí, sí, empecé todo aquí. Sí, es verdad que estando en Colombia quizás hubiera sido distinto porque el entorno era distinto, las cosas eran distintas, las circunstancias y el hecho de estar aquí con mi madre, que siempre me ha apoyado también bastante en esa parte. Y ha sido un punto de inflexión muy importante para mí porque, claro, no tener un trabajo estable en ese momento porque pues, no estaba. Y aún así me apoyaba mucho cuando me escuchaba escuchando audios, estaba todo el rato con audios. Me descargaba libros piratas porque tampoco tenía para comprarlos y descargaba PDF y todo eso. Sí, Y sí. ya me los imprimía para tenerlos en papel. Entonces, al final ella me apoyó mucho en esa parte y tuvo la paciencia suficiente para que yo fuera desarrollando mis ideas en ese momento. Y la verdad que tardé 2 años en empezar a monetizarlo realmente, Ujú. pero su apoyo en todo ese momento para mí fue muy importante. Clave, fue clave total. Y desde Colombia, ¿cómo fue tu conexión con Lanzarote específicamente? Bueno, realmente es muy sencillo y es Ujú. que básicamente ya estaba aquí. Ella vino a Lanzarote hace muchos años, desde que yo estaba pequeño. Ajá. Yo tenía, no sé si eran 8 años cuando ella se vino para la isla. Por cuestiones de buscar otra oportunidad, pues unos amigos de ella pues estaban aquí y Unos fue como, amigos. como ella Ya, vino. ya. Y yo vine muchos años después. Yo llegué aquí exactamente con 19 años. Ujú. Entonces, yo llegué aquí por referencia porque ella era la que estaba aquí. Entonces, vine y me encantó. A mí la isla me encantó demasiado, pero demasiado. Y desde entonces, pues me quedé aquí. De hecho, cuanto más viajo, más me gusta Lanzarote. Así que me ha gustado Exactamente. mucho. Cada vez que llegas en el aeropuerto y aterriza el avión, Mm, dices, llego a casa. sí. Cuando tienes tiempo libre y quieres ir a la playa, ¿cuál es tu playa favorita? A ver, para mí eso hace una introducción el tema de la playa, porque antes no me gustaba mucho por el sol. Es que Ujú, uno de los trabajos que tuve antes era ser socorrista. ujú. Entonces, digamos que te quemas del sol, ¿no? Entonces, yo vine a la playa, a meterme más a la playa gracias a mi pareja, porque ella sí que le encantaba la playa, pero ponerse en el sol y ahí, a mí no me gustaba el sol. Exacto, exacto. Entonces, yo ahora sí que voy con sombrilla y casi siempre a las playas que he ido aquí, a la que más he ido es a la de Puerto del Carmen, Ujú. a Playa Grande, Playa precisamente Grande. porque no hay mucho viento, es Estás amplia, es siempre. cómoda. Ujú. Pero estuve viviendo en Costa Teguise hace 2 años y el tiempo que estuve viviendo allí me gustaba mucho ir al Jablillo. Al Javillo. Espectacular los amaneceres. Bueno, en Instagram estuve un montón de amaneceres ahí, que es espectacular Qué bien. y es de mis favoritas realmente. ¿Qué ofreces en tu canal de YouTube, en tu página web? ¿Cuál es en realidad tu oferta para el oyente? Buena pregunta. Justamente cuando hablamos antes que te comentaba que quiero hacer un cambio, Ujú, un rebranding, precisamente porque, claro, cuando empecé yo tenía 19 años, ahora tengo 30 al momento de grabar este podcast y han cambiado muchas cosas. Entonces, en el camino mi enfoque ha ido madurando en cuanto al tema fitness y al principio yo me dedicaba 100% a la recomposición corporal. De hecho, es, ujú, digamos, el 90% de mi contenido va a la recomposición corporal, que básicamente es la pérdida de grasa y el aumento de la masa muscular y tener ujú, un cuerpo compensado, de llamarlo de ujú. alguna manera. Entonces, todo mi contenido ha sido enfocado a personas que quieran perder grasa, que quieran verse bien, o personas que quieran aumentar la masa muscular. Pero al final es un conjunto. Quien quiere perder grasa también quiere ganar masa muscular y al revés. Lo llama mejor la recomposición corporal. Y todo lo que yo he venido ofreciendo todo ese tiempo es dar claridad Ujú, de qué es lo que tiene que hacer una persona para lograr tener ese cuerpo que le gustaría, ya que muchas veces no tenemos esa información clara de cuál es el siguiente paso. ujú. Han habido muchos mitos sobre cómo perder grasa, de hecho casi todo lo que se conoce son mitos, entonces gran parte del contenido que yo he ido publicando a lo largo de todo este tiempo es dar claridad, primero desde un punto de vista fisiológico, qué Ujú, pasa en tu cuerpo, cómo se quema exactamente la grasa, cómo sale la grasa desde la célula hasta que se utiliza como energía, ujú. porque entendiendo eso, automáticamente muchas cosas caen por su peso porque no tiene ningún sentido, porque se salta la parte fisiológica. Ujú. Por tanto, ya no tiene sentido. Entonces, siempre todo mi contenido explica la parte fisiológica y de ahí, vale, ¿cómo lo pasamos a la práctica? ¿Qué significa esto? Ujú. O lo mismo cuando una persona gana peso. Vale, sí, gana peso, gana grasa, pero ¿cómo, digamos, un plátano que tú te comes llega a los depósitos de grasa en tu cuerpo, a los Exacto. depósitos? Entonces, yo explico todo ese proceso y eso da claridad a la persona para que entienda de que no es blanco o negro, sino que hay una serie de matices Sí, que cuando tú los entiendes tienes el control. ya. Y cuando tienes el control, pierdes mucho miedo a lo que vas a comer
y te das cuenta de que realmente tú eres el responsable de tu cuerpo y que puedes tener mucha flexibilidad siempre y cuando hagas una serie de bases. Entonces, todas esas bases son las que yo hablo mucho en el canal. Y una vez tienes estas bases cubiertas, tienes el control total. Ya. Entonces, todo el contenido que he ido publicando todo ese tiempo es sobre aprender a tener ese control. Y ahora último, lo que estoy trabajando es complementándolo con la parte de longevidad. Estoy complementándolo porque al final la parte de recomposición corporal es algo que nos interesa a todos independientemente de la edad. Pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando te enfocas únicamente en el fitness, llega un punto donde la salud pasa también a un segundo plano. Así que es simplemente, bueno, manteniendo esas partes buenas del fitness, del entrenamiento de fuerza, ser fuerte, tener buena resistencia, es que esté complementado con una buena salud y realmente es ir diseñando un estilo de vida. Esa parte para mí es importante, de que tú vivas con los principios de la salud. Entonces, simplemente si tú tienes esos principios bien establecidos, es inevitable de que no logres tener una buena salud. Qué bien. O sea que este año es un año de rebranding para la marca personal Oswald Cantela, ¿no? Sí, totalmente, y que tú me vas a ayudar. Así que... Qué bien, con mucho gusto, claro que sí. En Image Pro estamos justamente para esos momentos especiales de cambio, donde agarramos un escaparate y lo lanzamos al sofá y empezamos pieza a pieza a ver qué sobrevive para la nueva etapa y qué no. ¿Qué mensaje le darías a alguien que quiere comenzar a emprender, joven, hoy en día en el 2025? Para mí, lo que ha sido fundamental es pensar de un cierto modo. Entonces, gran parte de muchas veces las barreras que tenemos al final están por nuestras creencias, por nuestras movidas mentales. Y realmente algo que me ha ayudado muchísimo en todo este tiempo es simplemente creer de que es posible. Entonces, al final, cuando crees que es posible, tú vas a ir buscando las herramientas que hagan falta, porque al final van apareciendo en el camino. Simplemente si tú crees en algo y crees firmemente de que lo vas a hacer, vas a encontrar constantemente soluciones. Entonces, para mí, uno de los valores principales que debe tener una persona es tener fe. Fe en sí mismo, creer en lo que está haciendo. Y a lo largo del tiempo voy a ir adquiriendo las habilidades, porque obviamente, como decía mi abuela, nadie nace aprendido. Entonces, lo bueno del ser humano es que puede aprender cualquier habilidad, cualquier capacidad que a sí mismo se proponga. Entonces, muchas veces, una de las cosas que frena a una persona es el no saber. Entonces, es normal. Pero si tú tienes fe y crees en lo que vas a hacer, vas empezando a darle claridad a una idea y vas a darte cuenta que vas a encontrar soluciones, porque es lo que hay. Soluciones hay todo el tiempo y vas a ir construyendo un camino. Obviamente al principio cuando no sabes nada es mucho más confuso, pero el camino se crea realmente sencillo y más hoy por hoy que hay tanta información y puedes aprender lo que sea. Sí, que la promoción es gratis, porque aún las redes sociales son gratis y eso Sí. es un milagro increíble. Totalmente, es absurdo, pero es una herramienta que si se le ha partido está muy bien. ¿Y qué le dirías al Oswald de hace 10 años? Buena pregunta también. Por ejemplo, una de las cosas que siempre me he replanteado es, a pesar de creer en lo que estoy haciendo, creer que yo soy la persona adecuada para eso. Es decir, yo, a pesar de tener esa mentalidad de que sí que creo lo que estoy haciendo, hubieron oportunidades que no aproveché del todo simplemente por una vocecita que estaba dentro de quién soy yo para esto. Entonces, hubieron algunas promociones, por ejemplo, que yo podría haber hecho muy buenas, tanto de mis productos, de mis servicios, como de otras marcas, que no le saqué mucho partido simplemente por no tener esa confianza en mí en cuanto a que yo era la persona correcta para eso. Entonces, sí verá que siempre he picado piedra en todo este camino. Y una de las cosas que sí que me hubiera hecho en su momento es, tío, créetelo. Porque una de las cosas que pasa cuando vienes desde cero es que tú no te das cuenta en qué momento has evolucionado. Y yo pongo el ejemplo siempre de cuando pasas de ser un niño a un adolescente o de adolescente a un hombre. Tú no te das cuenta. Tú simplemente vives y de repente es como dices, hostia, tengo responsabilidades, pero ¿en qué momento me convertí en un adulto? Y la gente por fuera te dice, ay, qué grande estás, qué guapo estás, y no Sí. sabes dónde estás. Sí, quizás cuando un niño te dice, oye, señor, ahí es cuando dices, Wow. ¿qué ha pasado? Pero no te das cuenta. Sí. Entonces, esa parte de eso del síndrome del impostor y demás, es que, claro, tú vas evolucionando y llega un momento donde no te crees merecedor o no te crees la persona suficientemente apta para hacer cierto tipo de actividades o cierto tipo de logros. Entonces, eso tiene que ir creciendo también, que hay muchos conflictos con el ego muchas veces, pero que realmente esa parte tiene que estar, porque si no dejas pasar unas oportunidades que van a ser muy buenas. Yo recuerdo que en Venezuela decían,
uno se arropa hasta donde llega la cobija. Y yo decía, ya va, pero ¿por qué tengo esta cobija? Entonces compro Mm, otra que sea más grande, que me arrope hasta donde yo quiero, porque ¿cómo me voy a quedar con esto hasta aquí? De que tengo que aceptar que la cobija no me arropa. Entonces a veces culturalmente también estamos influenciados por el alrededor, que tal vez es muy conforme o lo que sea, y pues cuando venimos de esas edades de infancia y adolescencia en países donde de repente hemos escuchado mucho esto, luego salimos de ese país, vamos fuera y a veces nos queda un poco esa voz que dice, nos arropamos hasta donde llega la ujú. cobija. Y luego dices, no, la cobija me la compro nueva y ya. Ay, y siempre me gusta porque parece una tontería, pero realmente lo cambia todo. Sí. Cuéntame de algún reto que viviste en todo este camino, el cual aún podrías recordar y comentar. Un reto en el que te viste como ya en el clímax o al final de una situación donde dijiste ya esto es demasiado y luego lo superaste y hoy estás aquí. ¿Cuál un momento ha sido donde las cosas se pusieron muy difíciles? Mm, recuerdo uno en especial que fue justamente cuando hice la transición de ya empezar con mi proyecto. Yo antes estaba trabajando como socorrista en un hotel, antes de empezar a emprender, y también estaba yendo en mi parte digital. Entonces, en mi parte digital, pues estaba ganando dinero con YouTube Ujú, y con las asesorías online, era lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa? Que hay un momento donde tienes que hacer la transición de pasas de ser empleado a empezar a hacer tu proyecto. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a ganar lo mismo, que yo ganaba 800 euros en el hotel, ujú. y ganaba 800 euros, ya justamente tanto con YouTube como en las asesorías, era la primera vez que mi cuenta pasaba de más de 1000 euros. Ujú. Entonces, como, oh, wow, ha pasado de ahí. Pero inmediatamente me di cuenta de que no podía seguir creciendo porque necesitaba más clientes. Me están llegando más clientes, pero no les podía atender porque tenía otro trabajo. Ya, Porque trabajaba 6 días a la semana, ya. no tenía coche, era en Puerto del Carmen. Al final estaba un poco ilimitado y el tiempo era el que era y era bastante limitado. Y es limitado, exactamente. Sí. Entonces, claro, ahí fue cuando yo decido dejar el trabajo. Entonces, cuando yo dejé el trabajo, yo recuerdo tener una conversación con mi madre de, uff, bueno, yo no le dije que iba a dejar el trabajo, porque sé que si se lo decía me iba a hacer dudar. Mm, Entonces yo le dije un día, madre, he dejado el trabajo. Entonces fue como, uff, pero igual ella confió mucho en mí, sí. pero fue como, uff, porque si no va bien, ese trabajo recuerdo que me lo ayudó a conseguir su pareja, Ujú, y si todo no iba bien, una persona nos iba a ayudar económicamente y era ujú, su pareja. ujú. Entonces era como que no quería volver a pasar por eso, porque yo cuando recién llegué aquí, yo dependía de los recursos de él. Claro. Entonces era algo que ella tenía sobre sus hombros de que si no iba bien, pues, Una pues eso. es una carga. ¿Qué pasa? Íbamos a hacer un lanzamiento. Nosotros tenemos una página web. Mi madre es la que me ayuda con toda la parte de web, del desarrollo. Ella me ayuda con toda esta parte. Íbamos a lanzar un proyecto que era mi primer curso que llamaba Crea tu dieta. Entonces era un programa donde enseño cómo crear un plan de alimentación y demás. En aquel entonces, repito, no existía ninguna plataforma como hoy, como Hotmart, como que tú alojas tus cursos y cosas así. Eso no existía. Ya, Entonces todo lo creabas tú. ya. Las pasarelas de pago, las automatizaciones, todo. Ujú. Que hoy es más fácil entenderlo porque tú buscas en internet y lo encuentras. Antes no existía. Entonces ella buscaba cómo hacerlo. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que anuncio que, que me da esa risa, que voy a lanzar ese programa. Ujú. Lo anuncio en YouTube, hacemos una lista de espera y el programa creo que costaba como 40 euros, algo así. Y se apuntó una cantidad de personas que yo hice la cuenta en plan de, primero pensaba que todo el mundo iba a comprar, que Ujú. eso no suele ser así, pero yo hice mis cálculos y en aquel entonces yo dije, pucha, es que si todos compran son 40.000 euros. Y hasta pensé en aquella época, wow, con eso me compro un coche, que era algo que tenía pensado ahí, que era absurdo, pero bueno, era lo que En pensaba ese ahí. momento, Era sí. el Volvo XC40, lo recuerdo un montón que yo lo veía ahí. En ese momento. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo estaba ahí entusiasmado por lanzarlo. Entonces, la cuenta cada vez iba Ujú. bajando, iba bajando. No me estaba yendo tan bien como al principio. Bueno, ganaba lo justo. Y literalmente yo estaba a 1 o 2 semanas de quedarme negativo en la cuenta. Ujú. ¿Qué pasa? Que hacemos el lanzamiento y lo único que había que hacer era darle a un botón de prueba, está en botón de prueba, a Ujú. pasar en vivo. Es decir, a que ya puedes cobrar Ya. en la pasarela de pagos. Y yo recuerdo que en ese momento era de noche. Mi madre dice, bueno, ya está todo correcto, ya se puede comprar. Pues vamos a lanzarlo y que esté en vivo. Lanzo el video en YouTube, que lo promociono, le marca que ya está en vivo y por lo que sea no entraban los pagos. Entonces, claro, era como, joder, ¿y ahora qué pasó? Ya, Y claro, era de noche
Yo recuerdo que ya era como las 10 de la noche y ya se iba a poder acostar a dormir mi madre y fue como, no funciona. Wow, ya. ¿Y ahora qué hacemos? Porque buscas en internet y no había en aquella época, estamos hablando de 10 años atrás casi. Sí. Y fue buscar a ver qué era lo que pasaba. Buscar lo que pasaba, empezar los comentarios de YouTube. No puedo comprar, no funciona. Yo eso me frustraba aún más y veía la cuenta bancaria que iba bajando, tenía como 100 euros y era como, esto no puede ser, como le digo a mi madre. De hecho, si me ves ahora, pues pasó eso. y en ese momento, ahí fue cuando lo vi un poco jodido, decir, es que si no funciona, pues tengo que volver para atrás. Y eso fue como lo primero así. Tardó más o menos 2-3 días en resolverlo, Imagínate. que era un ASPA, un check que tenía que hacer en vete tú a saber. Y a partir de ahí, pues, sí se podía comprar. No gané 40.000 euros, gané como 500 euros. Pero bueno, permitió respirar ese mes. Sí. Y ese recuerdo que fue de los momentos más hacia el principio, que son de los que tengo así como más marcados. Increíble, sí. Y bueno, que eran 500 euros. Y después ya pasaron cosas más así, a medida que fue creciendo la empresa. Ya no hablamos de 500 euros, ya hablamos de 10.000, 20.000, que ya sí que sé que tampoco es mucho, depende de quién me mire, pero que cuando tienes un desbalance así, sí que tienes que buscarte la vida. Sí. Cuéntame un poco de tu madre. ¿Dónde está? Bueno, ella está aquí en la isla y yo con ella tengo una relación muy buena, extremadamente buena. De hecho, la gente que la conoce es como que es una madre curiosa porque es muy juvenil y el hecho de todo lo que hacemos en la web ella se encarga. Desarrollo web, automatizaciones, el email marketing, las membresías que hemos hecho, ella se encarga de esa parte. Y, por ejemplo, ella me ayudó desde el principio, precisamente porque ella tenía un proyecto en su cabeza de hacer marketing digital. De hecho, yo también pensaba hacer marketing digital en su momento. Y dijo, bueno, si tú tienes un canal de YouTube y vas a vender algo, tú tienes que tener tu casa. Tú no puedes depender de YouTube. Lo ideal es que tú tengas una web. Porque si YouTube se cae o YouTube pasa algo, cambia las reglas, te quedas sin ingreso y te quedas sin gente. Tienes que tener una newsletter, tienes que tener una lista de emails para... Me tengo otra historia con eso. Tienes que tener la lista de emails porque es como tu base de datos. Y tu página web donde vas a vender tus servicios. Entonces, ella dijo, pues voy a aprender cómo hacerlo y yo te cojo de conejillo de indias. Entonces yo, vale, no tengo nada que perder. Qué bien. Entonces, ella empezó con esa parte. Entonces, fue creando la web, fue ayudándome con el blog, fue integrando las pasarelas de pago, el email marketing. Y yo le decía, madre, ¿y si hacemos tal cosa? Y ella me decía, no sé. Y a los 2 días me decía, hijo, ya sé cómo hacerlo. Entonces empezamos en esa inercia. Y me malacostumbró porque yo le pedía de todo. En plan, oye, si hacemos esta cosa. Y a los 2 días me tenía la solución. Increíble. Entonces esa parte pues nos ha ido muy bien y empezamos a construir un monstruo ahí con la web. Claro. Qué bien. Y se lograron muchas cosas con eso. Así que por eso, bueno, un aplauso desde este podcast para tu madre, esté donde esté, porque qué bonito es tener una pieza firme que te ame y con la que creciste, ¿no? Siempre. Estamos en un proceso de que ella también va a hacer unos procesos que ella tiene en mente, unos proyectos, pero sí, aún sigue siendo si tú vas a mi web, a 3 que tenemos, las ha construido ella y ella está muy en la parte de atrás trabajando en esta parte y está en un proceso en el que va a ser un proyecto suyo, pero de momento está trabajando conmigo en esa parte. Qué bien. Cuéntanos un poco acerca de ese rebranding que vas a hacer. En este caso, ¿un cambio absoluto o la añadidura de algo nuevo? ¿Cómo va? A ver, en el tema del fitness, quiero hacer ese rebranding tanto a nivel personal porque, a ver, a mí me gusta mucho lo que es la parte del desarrollo personal y las finanzas. De hecho, yo me creé otro canal de YouTube que también trataba esa parte. Y al final, cuando trabajas con esta parte, con el fitness y demás, lleva un trabajo detrás muy importante de marketing. Entonces, al final, yo te diría que gran parte de mi formación, la gran mayoría de los últimos años, ha sido todo de marketing. Entonces, un espacio en el que yo no hablo de eso porque al final yo no hablo de marketing, yo hablo de fitness. Entonces, al final, cuando empiezas a crear equipo, empiezas a montar empresa, empiezas con publicidad, empiezas con cosas, tienes que saber ciertas cosas de marketing. Entonces, en todo este proceso me di cuenta que gran parte de los bloqueos que tenían que ver conmigo. Y al final una empresa crece tanto como crezcas tú. Y hay momentos donde yo tenía algunos bloqueos que no era la empresa, era yo. Entonces, en todo ese camino he tenido que tomar pues, terapia, leer más libros, ir a eventos y cosas así que tienen que ver con el desarrollo personal.
Entonces, son herramientas que me han ayudado un montón para desbloquear algunas cosas que estaban ahí y no era consciente de ello. Sí. Y son herramientas que me han ayudado muchísimo en la vida. De hecho, eso hizo que el fitness pasara a un segundo plano, entre comillas, y era que ya yo no vivía para mi cuerpo, sino que el cuerpo vivía para mí. Exacto. Entonces, en ese momento, ya dejé de obsesionarme tanto con el fitness como lo hacía hace 8 años atrás, 5 años atrás. Y gracias a eso, empecé a integrar más en lo que venía siendo mis productos la parte de mentalidad y lo que viene siendo la longevidad. Ujú. Entonces, esas eran más conscientes a las personas de lo valioso que es su cuerpo y su salud desde una edad más temprana, porque se verá que es mucho más consciente una persona que cuando llega a los 30, a los 40, a los 50, ya su salud es algo prioritario, Ujú. pero que es algo que se arrepiente mucho de no haberlo hecho desde antes. Sí. Entonces, pues ya que tengo este canal, pues aprovecho y voy dando ese mensaje, trabajándolo con lo que es la parte de mentalidad. Así Ujú. que ese rebranding que quiero hacer tiene que ver con la parte más de mentalidad y longevidad. Va a ser como la línea que quiero hacer. Se verá que estaba trabajando también la parte de marketing. Esa parte la tengo ahí como aparcada como otra cosa aparte, Ujú. Sí, sí, sí. como otro proyecto aparte, porque es totalmente aparte. Sí. Pero en cuanto al fitness es lo que voy a ir trabajando. ¿Te sientes satisfecho de la manera como comunicas tu marca hasta ahora? No al 100%. Estoy muy contento de la evolución que ha habido, pero hay matices que se pueden mejorar. Así que respondiendo a tu pregunta, soy consciente de la evolución que he tenido hasta ahora, pero también eso me hace ser consciente de que hay cosas que mejorar. Ok, ok. ¿Tu público es España o España, Latinoamérica, hispanohablantes? ¿Cómo ves tu público? Cada vez va siendo más español, Ujú. porque realmente mi público es sobre todo latino. Entiendo por ser latinoamericano, pues conectaré más con personas latinas. Y, por ejemplo, me di cuenta que al principio mi público principal es España, Estados Unidos y México. Son mis tres Ya. top. Pero me di cuenta que en Estados Unidos, pues son migrantes que están en Estados Unidos y en Mm, España eran también migrantes que estaban aquí en España y pues ya, ya. pasaba mucho. Y cada vez pues voy entrando más en ese público español que, ya Mm, que vivo aquí, pues también me interesa qué crecer en bien. esa parte. Ya, ya. Con respecto a Colombia, ¿has ido a tu tierra una vez más en estos últimos años? Sí, en los últimos 4 años voy cada año. Ujú. Trato de ir cada año para ver a mi familia, especialmente. Es la razón principal por la que voy. Qué bien. Y de hecho, justamente el año pasado fue la primera vez que voy a conocer un poco más el país porque no lo conocía nada. Ya, ya, Y imagínate. es, y es curioso, ¿no? Qué bien, o sea que fuiste desde fuera a conocerlo. Sí. ¿Hiciste la ruta al sur, al norte o cómo? Yo vivo en Zarzal, en un Ujú, pueblito allí muy pequeño cerca de Cali. Y recuerdo que fui a lo que viene siendo el eje cafetero. ujú, Después de ahí fue a Cartagena, a Santa Marta. ujú. Fue a Santa Marta, sí, fue a Santa Marta. Y después de ahí a Medellín. Fue la ruta que hice esta vez que fui. Qué bien. ¿Extrañas Colombia cuando estás aquí? Mm, ¿O ya te has formado si te digo la tanto verdad, aquí? no tanto. Ujú, Yo siento a Lanzarote más como en mi casa. ujú, Sé que eso le choca mucho, sobre todo cuando lo hablo con alguien de mi país, porque es ujú. como... Pero es la verdad, Ocurre. Ujú, a mí Lanzarote me encanta muchísimo. Me encanta la comida, me encanta la gente, me encanta el lugar, es precioso. Y sí es verdad que, claro, es que cuando yo estaba en Colombia estaba en un pueblo muy pequeño y prácticamente nunca salí. ujú. Entonces digamos que esa Exacto. parte no, nunca la viví. Y bueno, España me gusta especialmente, la verdad. Pero cuando he ido a Colombia, afortunadamente, voy con otra mentalidad, otra Ujú. perspectiva. Y me gusta mucho ir de vacaciones, ir a visitar a mi familia. Pero sí es verdad que yo me siento más conectado aquí en España. Es Sí. como, es la realidad. Para el futuro de la marca personal Oswald Candela, después de ese rebranding, ¿cómo te planteas el 2026? Yo lo veo con muchos cambios. Sobre todo, por ejemplo, todos esos cambios que estoy haciendo, primero los estoy haciendo a nivel interno. Porque al final no quiero proyectar algo que no soy. Ujú, Entonces, finalmente, bueno, de hecho hace poco cambié de casa. ujú, Bueno, han habido bastantes cambios en realidad en mi vida últimamente. Así que, pues empieza por allí. Y yo el 2026 lo veo em, a nivel personal, mucha paz mental. Es una de las partes que estoy trabajando un montón, de tener mucha paz mental, tener claridad, sentirme bien con las cosas que hago y sentirme congruente. Entonces, para mí es muy importante sentirme congruente en todo lo que hago, porque sí es verdad que es donde encontraba mayor resistencia, de que había cosas de las que yo decía, algo que no me termina de encajar. ya, ya.
Entonces, eso es lo que estoy haciendo a nivel personal y a nivel, bueno, mi marca personal, a nivel empresa también. Estoy proyectando un bastante crecimiento, ya que por fin me quiero tomar en serio, aunque no lo parezca, me quiero tomar en serio las redes sociales. Ya. Entonces, ahora sí quiero tomármela en serio. Yo estimo más o menos 1 mes, 2 meses que estoy trabajando esa parte y quiero ir ya de lleno con las redes sociales en lo que yo considero en condiciones. Ya, ya. O sea, ¿te refieres a más cantidad en cuanto a promoción, en más redes sociales Más o impacto. más impacto en redes? Sería más poder, más... Sí, no es hacer tanto contenido, sino crear el contenido. Ya. ¿Vale? Yo lo vería como la música clásica, de Ujú. que hay canciones que no hace falta hacer como tantas canciones para llegar a mucha gente, sino que si tú creas la canción, ya esa canción va a sonar durante mucho tiempo. Sí. Entonces yo soy más de crear menos piezas de contenido, pero con más fuerza, con más poder. Ya, ya. Con más impacto a largo plazo, ¿te refieres? Que se queden ahí y que 2, 3 años sigan siendo Sí, válidas. sí de hecho, por ejemplo, en mis contenidos en sí, por ejemplo, cuando hablamos de monetización, los contenidos que han tenido mayor impacto son algunas piezas de contenido. Por ejemplo, hay un solo vídeo que me ha dado 100,000 seguidores en YouTube, por Ujú. ejemplo. Ok. Entonces, para mí es más importante llegar a ese tipo de vídeos que hacer muchos vídeos que al final traen menos cantidad y al final requiere más trabajo. Entonces, yo prefiero trabajar la parte creativa Ya. y poder llegar a tener mucho más impacto con menos trabajo, que el trabajo está más en la parte creativa. ¿Te permites ayuda de la inteligencia artificial? ¿Cómo usas esa herramienta el día de hoy? Sí, la respuesta es sí, me encanta. Y bajo mi perspectiva, es un muy buen compañero a la hora de complementar tu trabajo. Yo no lo delegaría a lo que es que la inteligencia artificial sea tu imagen. Eso es lo que yo personalmente no haría, porque al final tú puedes ayudarte a entender mejores conceptos, a entender algunas cosas de los guiones, por ejemplo. Y para mí la inteligencia artificial es maravillosa. De hecho, flipo con ella, la uso todos los días. Pero yo soy quien dirige la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un podcast. Tú me puedes preguntar cualquier cosa de lo que hago y te lo puedo responder sin ningún problema, porque yo soy el creador y yo soy quien investiga y hago las cosas. Ya. Si yo, por ejemplo, dejaría que la inteligencia artificial haga los guiones, haga todos, aquí no tendría nada que hablar contigo. Así que es importante esa No parte. habría contenido dentro del contenido. Sería un contenido sin Sí, contenido. Sí, no, suena cómico, pero sería contenido sin contenido. Sí, es sí, verdad. sí, totalmente. Pero me parece una herramienta brutal porque al final muchos de los bloqueos que tenemos, gracias a la inteligencia artificial hoy por hoy, que está empezando, Ujú, te permite... Yo no concibo que una persona tenga tantos bloqueos a la hora de empezar algo o hacer algo, hoy por hoy teniendo este tipo de herramientas ujú. que al final te pueden ayudar a guiarte a resolver muchos problemas. Sí, Entonces, pero lo entiendo, pero al final es eso, que tenemos una herramienta muy, muy buena en el bolsillo que puedes preguntarle lo que sea y te puede guiar de una manera muy sencilla sí, sí, a casi que cualquier cosa que vas a hacer. sí, Sí, las cosas que no puedas hacer tú, que las puedas hacer mejor que tú. Pero al final tú eres la esencia de tu sí. proyecto. Entonces al final a ti no te puede reemplazar. O Exacto. no será lo ideal, porque si te puede reemplazar, que, a ver, en principio en algunas cosas está bien, si todo el mundo hace lo mismo, si una inteligencia, que es la madre de todas las inteligencias, en este caso es artificial, Ujú, es la madre de todos los contenidos, al final le sigue siendo una misma. sí, Entonces al final todo va a ser una copia de la copia y lo real es lo que bajo mi punto de vista, va a prevalecer. exactamente. Unos la usan y otros no. Entonces, esa herramienta hará que los que la usen vayan un poco más rápido. Claro, claro. Entonces, ¿cómo ves el tema automatización? Me parece necesario, sobre todo también cuando quieres escalar. Me parece muy, muy, muy potente. Con una pequeña matiz, y es que primero testeas, después escalas. Mm, Entonces, por ejemplo, yo al principio, yo no pondría automatizaciones de algo que no tenga testado. ya, Por ejemplo, si a lo mejor queremos que, yo qué sé, responda a comentarios, si tú no conoces a tu audiencia y no has conectado con la persona, no sabes si está bien o no está mal. Entonces, esa parte es importante al principio, ver lo que funciona. Y una vez que funciona, pues ya lo puedes automatizar porque tienes un sistema probado que funciona. ya, ya. Entonces, por ejemplo, yo haría esa parte. Con las redes sociales tengo esta controversia, sobre todo con el sector marketing, y es que cuando eres creador de contenido, puedes ver cosas precisamente porque eres creador de contenido. Me explico. Cada plataforma de por sí tiene su esencia, tiene Ujú, tanto su público y tiene como su formato. ujú, Entonces, yo creo que es interesante poder multiplicar el trabajo que tú haces, ya sea con automatizaciones o con la parte de la inteligencia artificial,
cuando ya lo tienes testado y claro de lo que funciona. ¿Por qué? Porque eso pasa mucho, dice, vale, yo a lo mejor un día hago una sesión de grabación de vídeo y ese día pues grabo los reels, los videos largos de toda una semana o todo un mes. Eso está muy bien, pero tiene un detalle y es cuando a lo mejor no has grabado el contenido suficientemente tiempo y estudiado si cada pieza va bien, si a lo mejor no está masterizado, estás replicando algo que no funciona muchas veces. Ya. Entonces, y te pongo un ejemplo. Yo recuerdo, por ejemplo, mis reels sencillos tienen de media unas 10.000, 20.000 visitas. Algunos 30.000, 40.000. Y yo los estimé en 20.000, ¿vale? Ya. Cuando hago un reel sin alma, en plan, hago un reel rápido. Sí. ¿Qué pasa? Yo recuerdo esta parte de trabajarla con mi equipo, de decir, es que 20.000 está bien, obviamente es un número importante, pero yo sé que podemos llegar a más. Entonces yo recuerdo hacer algunos vídeos y testarlos y decir, no me termina de gustar. El tono, lo que hablamos antes, del cómo se dijo un mensaje, o a lo mejor esta imagen no debía haber está aquí y sería en vez del segundo 1 al segundo 3, o cambiarlo. Y empezamos a hacer cambios. ¿Qué pasa? Hice el cálculo. ¿Cuánto me costaría a mí en tiempo y en dinero llegar a 1.000.000 de visualizaciones? Si es el impacto que quiero dar. Entonces yo hice las matemáticas. Vale, si son 20.000 visitas por vídeo, pues multiplica cuánto necesito para llegar a 1.000.000. 50. Entonces son unas cuantas. Y dije, vale, ¿cuánto tengo que pagar al editor? ¿Cuánto tengo que pagar al filmmaker? ¿Y cuánto tiempo tengo que dedicarle yo? Pues un tiempo, ¿vale? Eso es lo que hay. ¿Qué pasa? Que yo no me quería quedar con esa sensación y empecé a hacer mis trapicheos y empezar a trabajar mejor. Y yo recuerdo que hubo un vídeo, que ese fue el vídeo que más me trabajé, porque claro, yo en 2 horas de sesión con el filmmaker sacamos unos 5 vídeos más o menos. Yo recuerdo un día en 2 horas sacamos 1. Y es como que dices, tío, yo recuerdo que, tío, aquí un dinero mal gastado y el tiempo, y yo recuerdo que quedó así, pero se cuidaron muchos detalles. Ese vídeo, pues el editor lo editó 3 veces, él mismo, pero que le fue pidiendo cambios hasta que llegamos al vídeo. Ese vídeo lo publico y yo recuerdo que en Instagram tuvo bastantes visualizaciones, pero en Facebook llegó a 2 millones en un día. En un día. Y dije, yo en Facebook, eso que se publicó por error, porque yo en Facebook no publico, entonces se publicó porque al final estaba configurado así, ¿no? De que se publicaran los dos. Y en YouTube le fue igual. Llegó a 200.000, 1.000.000, 2 millones, 3 millones. Total, a día de hoy, tendríamos que hacer el cálculo, pero ese vídeo ahora mismo es el equivalente a más o menos 3 años de trabajo. Exactamente. Y en suscriptores, ese vídeo me trajo 50.000. Imagínate. Entonces, para resumirlo de lo que estamos hablando, para mí tiene importancia ser meticuloso con lo que estás haciendo, porque puedo hacer 10 vídeos así y ya me adelanto 10 años. O paso picando piedras, replicando algo que a lo mejor no funciona y digo, es que eso es así. Cuando realmente no lo trabajé. Exactamente. Qué maravilla. Y en la grabación pensaste que era una pérdida de tiempo y de dinero. O sea, a nivel emocional fue un día un poco así incómodo. Sí, me salió caro, pero realmente no fue así. Más allá de lo emocional, ser meticuloso, lo técnico, fue lo que ganó al final. Sí, es entender, para mí es entender la plataforma, o sea, hablamos de redes sociales, es entender la plataforma y la persona que te está escuchando o te está viendo, qué le va a hacer clic a esa persona. Y bueno, si tú estudias esa parte, va a ser mucho más fácil. Lo que pasa es que es totalmente contraintuitivo. Cuando subimos el contenido, pero no estudiamos las partes psicológicas que están detrás de una persona que consume contenido. Que yo diría que está la clave para crear contenido. Exactamente. Ahí es donde estamos muchos perdidos en el aire. Sí, que queremos. Es contraintuitivo. Exactamente. Estás presente en las redes sociales. Ahora, para el oyente, vamos a aclarar dónde te podemos encontrar. Vale, me gusta trabajar la omnipresencia. Entonces me puedes encontrar en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, que son como las plataformas principales, y en Spotify, que tengo el podcast, y con mi nombre Oswald Candela, que es la marca personal, y pues estoy en todas esas plataformas. Bien. ¿Cuáles son tus asesorías o tus productos en este momento para que el oyente sepa claramente qué hay? Vale, dependerá el punto en el que se encuentre y lo que necesite, porque está la parte de te enseño a hacerlo, lo hacemos juntos o lo hacemos por ti. Entonces dependerá un poco lo que la persona necesite. Por ejemplo, yo recomiendo mucho a la persona que está en el camino en el que quiere aprender a cómo construir su alimentación, cómo construir su plan de entrenamiento y la mentalidad que necesita para empezar a desarrollar lo que yo llamo una forma de vivir. Yo recomiendo el Club NutriEntrena, que es una membresía donde tienes todas las herramientas, tiene software, tiene creadores de dietas, tienes un montón de rutinas, tiene cursos, comunidad, directos.
Y es una membresía que cuesta 19 euros al mes y es donde aprende a llevar su propio proceso. Perfecto. Entonces ahí tiene esa parte. Luego está la parte del acompañamiento, que son las asesorías, Ujú. que una está con mi equipo y otra está conmigo, según lo que necesite la persona. Y es donde trabajamos durante mínimo 3 meses con un objetivo específico, Ya. ya sea, por ejemplo, a nivel hábitos o, por ejemplo, perder 10 kilos, perder 15 kilos Ujú. y construir hábitos en el camino. Esos serían los servicios principales que ofrecemos. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Fue un placer tenerte aquí. ¿Y qué le dirías una última palabra a un emprendedor en Lanzarote? En fin, muchas gracias por la invitación. Y para aquella persona que esté en Lanzarote, de hecho tengo mucha fe en Lanzarote, porque precisamente estamos en una isla que hay todo por hacer. Entonces es una isla maravillosa, pues es verdad que vive del turismo principalmente, pero aquí lo bueno de que muchas veces decimos que en Lanzarote no hay nada. Eso es una gran oportunidad para el emprendedor porque lo que te va a ayudar a ti como emprendedor es resolver problemas. Y aquí hay unos cuantos que se pueden resolver. Entonces, yo invitaría a aquella persona que esté deseando emprender en Lanzarote, ya sea a nivel digital o a nivel presencial, uno, que se obsesione por resolver un problema, el problema que tiene tu cliente, y ser el mejor en eso. Suena mal, pero en Lanzarote no es difícil. Ujú. Entonces, Exactamente. yo invitaría a subir el nivel en la isla, simplemente sacándote el máximo partido a ti, simplemente siendo bueno en lo que haces. Va a ser inevitable que la gente no te busque porque vas a ser la mejor persona para resolver ese problema en específico. Así que si deseas emprender, de verdad, es una gran oportunidad en un lugar como este, que es precioso, aunque no parezca tiene buenos beneficios fiscales, que eso te vas a meter más adelante, Exacto. y realmente está muy bien. Así que yo invitaría a que te saques partido a ti mismo y obsesionarte con el ser el número uno en lo que haces, que repito, es bastante sencillo. Gracias, Osvaldo. Gracias a ti.